Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stamps. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip, new chips, new kicks. Jackie Chan, how she pay? Bad bitch, no bag. I just hit another lick and she be counting in my rest. And I be feeling hella rich, no Brian. Let's stand about him. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter o Fullmetal Alchemist. Pertenecen a J.K. Rowling y Hiromu Arakawa respectivamente. Capítulo 2, un vulgar despertar. Harry miró a sus amigos con molestia, pero Ron habló. Honestamente, amigo, te lo habríamos dicho si pudiéramos. Sí, agregó Hermione, pero Dumble, sé que sé. El adolescente de ojos verdes suspiró exasperado antes de sentarse en una cama. El rostro de Ron se iluminó. Pero oye, estás aquí ahora para que podamos decirte lo que sabemos. Harry pareció alegrarse un poco, pero Hermione intervino. Aunque no sabemos mucho. Realmente no hemos sido incluidos en el orden de las cosas. Dijo ella con cautela, no queriendo hacer ilusiones en él, pero tampoco queriendo hacer estallar su burbuja. La atmósfera de la habitación comenzó a volverse sombría de nuevo, pero en ese momento los gemelos entraron y sorprendieron al trío. Hola Harry. Saludó la voz alegre de George. ¿Ponerse al día con todos los chismes? Preguntó Fred. En realidad, dijo Hermione, todavía no habíamos tenido la oportunidad de decirle nada. ¿Oh? Preguntó Fred mientras ambos gemelos levantaban divertidas cejas el uno al otro. ¿Deberíamos? Cuéntale sobre el desafiante encuentro de nuestra Hermione con el extranjero. George dijo mientras hacía movimientos dramáticos con las manos. Los gemelos asintieron con la cabeza y se volvieron hacia Harry. Definitivamente. Dijeron al unísono. Fred se paró de su lugar sentado junto al niño que vivía y se lanzó a los brazos de su gemelo, actuando como una damisela en apuros. Fue tan aterrador. Proclamó con voz de niña. Absolutamente aterrador. Añadió George con una voz igualmente aguda y chillona mientras se llevaba el dorso de la mano a la frente. Hermione puso los ojos en blanco. Oh, basta con ustedes dos. No sueno así. Hermione se puso nerviosa. Espera un minuto, Harry habló sobre su confusión. ¿Qué extranjero? Es un mago alemán todopoderoso del que Hermione está enamorada. Ron resopló mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Honestamente, Ronald. Hermione resopló, pero dirigió su atención a Harry. La orden llegó de una de sus misiones secretas con un mago desconocido de Alemania hace aproximadamente una semana. Al principio estaba bajo una fuerte guardia y todo lo que pudimos hacer fue adivinar sobre él. No olvides contarle lo de la sangre. Agregó Ron. Harry le lanzó a Hermione una mirada preocupada por la interjección, pero la bruja respondió rápidamente a su pregunta tácita. Cuando apareció estaba inconsciente y cubierto de sangre. Estábamos escuchando la conversación, pero nos atraparon y no hemos podido escuchar con mucha facilidad desde entonces. De los fragmentos de conversaciones que hemos podido captar, creo que sabes quién estaba tratando de usarlo para algún hechizo oscuro para convocar un arma poderosa. Nosotros, tenemos que llegar a la parte buena ya. Dijo George con impaciencia. Sí, sigue adelante. Fred añadió. Estoy llegando. Dijo en tono exasperado. De todos modos, como estaba diciendo. Finalmente tuve la oportunidad de volver a verlo después de una visita del profesor Dumbledore. Supongo que estaba verificando sus credenciales. Comenzó con sus deducciones, pero una fuerte tos de uno de los gemelos la hizo suspirar. Bueno, el punto es que su guardia se redujo y la mamá de Ron me envió con un plato de comida para él. Se suponía que debía dejarlo en la puerta, pero Mundungus se había quedado dormido, ya ves. Siendo la bruja curiosa que soy. Flashback. Hermione subió la bandeja de huevos y tostadas por las escaleras hasta el tercer piso. Mientras miraba el desayuno destinado al misterioso invitado, su mente comenzó a divagar. Tenía curiosidad por saber por qué mantenían al chico aquí si sentían que necesitaban mantenerlo bajo vigilancia. Después de todo, esta era la sede de la Orden del Fénix. Sin embargo, Dumbledore había ido a visitarlos ayer y les dijo que no era una amenaza. La señora Weasley pareció aliviada al escuchar que él debería hablar en voz alta para moverse un poco, pero para su decepción, el rubio aún no había bajado a comer.
Esta mañana, mientras supervisaba el desayuno, la madre había enviado a Hermione con un plato para asegurarse de que no se muriera de hambre. Mientras Hermione lo pensaba más, no podía culpar al hombre por no haber salido. A pesar de que Dumbledore pensaba que era poca o ninguna amenaza, Ojo Loco, siempre el paranoico, dijo que quería al menos tener un guardia con él en todo momento hasta que estuvieran seguros de él. Si tuviera a alguien mirándola como un halcón en el momento en que saliera de su habitación, podría quedarse encerrada tanto como fuera posible. Al pisar el rellano del tercer piso y girar por el pasillo que conducía a la habitación vigilada, notó que Mundungus estaba sentado en una silla y apoyado contra la pared con los ojos cerrados. Hermione se detuvo a pensar en la situación por un momento. Siempre podía simplemente despertar al guardia y dejar el desayuno como se había planeado, pero la oportunidad de conocer al misterioso hombre hizo que su curiosidad se asomara. Balanceando la bandeja en una mano, tragó saliva mientras agarraba el asa en su mano. Si llamaba, seguramente Mundungus se despertaría y mataría sus posibilidades de ver a la persona al otro lado de la puerta. Además, pensó para sí misma, todavía es temprano. Probablemente todavía esté dormido de todos modos. Con una decisión, giró el novio y abrió lentamente la puerta. Si él estaba despierto y haciendo algo como cambiarse, ella se sonrojó ante este pensamiento, entonces tendría mucho tiempo para decirle algo a la puerta que se abría. Sin embargo, nadie dijo nada y cuando la puerta finalmente se abrió por completo, miró el contenido tenuemente iluminado. Las cortinas estaban medio corridas, dejando entrar un poco de la luz de la mañana, pero manteniendo la cama a la sombra. Dejando que sus ojos se acostumbraran a la habitación un poco más oscura, se dirigió hacia la cama. Como aún no se había despertado, ella simplemente dejaría la bandeja de comida en la mesita de noche y se iría. Miró la forma dormida del rubio cubierto y un rubor oscureció sus mejillas. Era bastante guapo, dormía plácidamente con sus largos mechones extendidos sobre la almohada. Ella negó con la cabeza y se movió para dejar la bandeja en el suelo. ¿Qué estoy haciendo? No debería estar mirándolo con los ojos mientras duerme. Es de mala educación. Se reprendió a sí misma, pero lo que sucedió a continuación fue un poco borroso. Cuando la bandeja tocó la superficie de madera, hizo un pequeño chasquido. El hombre que había estado acostado en la cama se levantó en un instante. Lo escuchó aplaudir y antes de que tuviera tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando, fue inmovilizada contra el suelo con una cuchilla en la garganta. Unos ojos dorados enojados atravesaron los suyos cuando una cortina de cabello besado por el sol caía alrededor de su rostro. «Wer sind Sie?», dijo rápidamente en un tono silencioso y enojado. El corazón de Hermione latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho, pero justo cuando pensaba que estaba a punto de morir, sus rasgos pasaron de la ira a la confusión. Miró alrededor de la habitación mientras seguía presionando la hoja contra su garganta. Entonces, como si alguien hubiera encendido una bombilla, pareció recordar algo. Él la miró con los ojos muy abiertos y saltó fuera de ella. Se apartó de ella hasta que sus piernas entraron en contacto con la cama y se sentó en el borde. Hermione se quedó en el suelo, temerosa de moverse por el momento. Mantuvo sus ojos intensamente enfocados en él mientras lentamente alcanzaba la varita en su bolsillo. Este hombre no solo la había atacado, sino que la espada con la que la había atacado era su brazo. Ahora que lo miró con solo sus boxers, se dio cuenta de que una de sus piernas era tan metálica como su brazo. Él pareció notar la dirección de su mirada y suspiró. Ella vio cómo él aplaudía y colocaba su mano de carne sobre el brazo espada. Sus ojos se agrandaron al tamaño de platillos cuando el arma se convirtió en un antebrazo de metal de una forma más normal. Ella tragó saliva. Si puede realizar magia sin varita tan fácilmente, no tengo ninguna posibilidad si pelea conmigo. Pensó asustada. Él apartó la mirada de ella y miró algo en un rincón de la habitación. «Lo siento», murmuró en voz baja, provocando que la chica del suelo se sobresaltara. Luego, sus ojos se volvieron hacia ella, un poco más agudos cuando se entrecerraron con molestia. «No deberías estar aquí», dijo con un fuerte acento, usando un tono de reprimenda. La miró fijamente con una ligera mirada mientras se tapaba la cintura con la sábana. Esto pareció sacar a Hermione de su estupor y rápidamente se puso de pie. «Tienes razón.
Lo siento mucho. No debería haber venido aquí es solo que tenía curiosidad por conocerte y, desayuno, comenzó a divagar nerviosa y rápidamente. Revoltijo. De nuevo, la rubia suspiró y levantó una mano para que dejara de hablar, lo que hizo con tanta amabilidad. Tendrás que hablar con más claridad, no he usado inglés en mucho tiempo antes de esta semana. Sus ojos se suavizan un poco mientras le habla. Ahora, ¿qué estás haciendo aquí? Le preguntó lentamente. Ella se sonrojó y apartó la mirada de su intensa mirada dorada. Yo, te estaba trayendo el desayuno y yo, solo quería tener la oportunidad de conocerte. Dijo y luego se arriesgó a echarle un vistazo. Había ladeado levemente la cabeza, como un cachorro curioso, y una de sus cejas se alzó en interrogación. ¿Qué? Él le sonrió mientras se apoyaba en sus brazos. ¿Te acostumbras a sobresaltarte durmiendo, semidesnudo? ¿Los hombres aprovechan para presentarte? Preguntó con un tono ligeramente divertido. Esto solo hizo que ella farfullara y se sonrojara más furiosamente. Su sonrisa se demoró por un momento, pero se desvaneció para ser reemplazada por la mirada más acerada de antes, mientras sus ojos se posaban en su brazo de metal todavía expuesto. No debes asustar a un soldado dormido. Es malo para la salud. Dijo mientras le señalaba el cuello. Hermione puso sus dedos en el punto dolorido en el costado de su cuello y retiró los dedos ligeramente rojos. Ella lo miró sorprendida y él parecía sentirse culpable. Lamento haberte lastimado, pero creo que probablemente deberías irte ahora para que lo revisen. No. Lo siento. No debería haber entrado aquí sin tu permiso en primer lugar. Se apresuró a abrirse camino hacia la puerta. Entonces te dejo con tu desayuno. Justo antes de que llegara a la puerta, su voz la detuvo. Vel. Ella se volvió para verlo mirando la comida en la mesita de noche. Finalmente la miró con una sonrisa arrogante. ¿Al menos me vas a dar tu nombre? Hermione se sonrojó por enésima vez esa mañana. Hermione. Ella gestionó. Encantado de conocerte, Hermione. Mi nombre es Edward. Dijo con su sonrisa aún en su lugar. Hermione le devolvió la sonrisa tímidamente mientras salía corriendo por la puerta y la cerraba un poco más fuerte de lo que pretendía. Mundungus farfulló cuando se despertó y se volvió para mirarla. ¿Qué estás haciendo ahí? Preguntó con un insulto somnoliento. Nada. Ella chilló y luego hizo una línea B hacia las escaleras. Se apresuró a bajar a desayunar, haciendo una parada para limpiarse el cuello antes de entrar en la cocina convertida en comedor. Actuó como si nada fuera de lo común hubiera sucedido, pero tan pronto como los adolescentes estuvieron solos, ella soltó los frijoles. Fin del flashback. Entonces, este chico nuevo no solo tiene un brazo y una pierna de metal, sino que también puede realizar magia sin varita. Harry cuestionó con escepticismo. Ante el solemne asentimiento de Hermione, supo que estaba diciendo la verdad. Así que es eso. ¿Es la única vez que lo has visto? No. Dijo Fred. Lo vimos una vez mientras estábamos limpiando. El profesor Lupin estaba caminando con él más allá de la habitación en la que estábamos. También llevaban montones de libros en los brazos. Añadió George. Mamá hizo que nos quedáramos donde estábamos, así no tuvimos la oportunidad de hablar con él como lo hizo Hermione. Ron hizo un puchero. No se veía tan poderoso desde donde yo estaba sentado. De todos modos, dijo Hermione un poco más fuerte para llamar la atención de Harry hacia ella. Tan pronto como tuve la oportunidad, busqué la palabra soldat, pensando que podría significar algo importante. Sorprendentemente, no era un término relacionado con la magia. Usé un diccionario de alemán a inglés y descubrí que la palabra significaba soldado. ¿Qué tipo de soldado? Preguntó Harry. No lo sé, amigo. Dijo George poniendo un brazo alrededor de su hombro. Pero hay una manera de averiguar más. Dijo Fred mientras sacaba una cuerda color carne. Ginny negó con la cabeza. No sirve de nada. Mamá ha encantado la puerta para que sean inútiles. Además, creo que la reunión es probablemente más sobre el juicio de Harry y el informe de Snape que sobre el chico nuevo. Dijo ella. La orden había terminado con los asuntos habituales y ahora se estaba saliendo del tema, hacia un tema de naturaleza un poco más extraña. El hombre rubio que actualmente reside en la sede de la orden era el tema principal de conversación ahora.
El hecho más particular era lo que Dumbledore le había pedido que hiciera. No puedo creer que haya hecho eso, dijo el maestro de pociones con brusquedad. Dumbledore parece confiar en él y, personalmente, lo encuentro bastante agradable, dijo Lupin. Una cosa es que le guste la personalidad de un hombre, pero otra es pedirle que se convierta en miembro del personal, dijo Snape irritado. Estoy de acuerdo con Remus y Dumbledore, intervino Sirius. He tenido bastantes conversaciones con él y, aunque su historia parece un poco descabellada, parece estar diciendo la verdad. Dumbledore sabría si estaba mintiendo, añadió Shacklebolt en su profundo barítono. Veo esto como una valiosa oportunidad para la comunidad mágica. Sirius habló de nuevo antes de que Snape pudiera pronunciar su protesta. Aceptó ayudar a proteger a Harry y la escuela durante el año. Esta ni siquiera es su batalla y nos va a ayudar. Deberíamos darle el beneficio de la duda. Ojo Loco no estaba tan convencido. Tampoco podemos olvidar que también obtendrá información de nosotros. Por no hablar de recursos y suministros. Lo que quiere decir que no se vuelve contra todos nosotros. Me incomoda que dejamos de ponerle guardia todo el tiempo. Si se volviera contra nosotros, sería por sus propios objetivos, dijo Snape a regañadientes. Por lo que he escuchado, Voldemort no estaba contento con los resultados de la invocación y no tenía idea de quién era el chico. Y trató de matar a Edward, añadió el señor Weasley. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, dijo asintiendo. ¿Están todos viendo el pequeño detalle de su edad?, preguntó la señora Weasley con un tono de voz ofendido. Ahora Molly, dijo su marido apaciguadoramente. Ya hemos hablado de esto. Tiene 21 años y supuestamente es un oficial en el ejército de su casa. Estoy seguro de que es más que capaz de cuidar de sí mismo. Tonks asintió. Sí Molly, él es solo un poco más joven que yo y lo hago bien, dijo a la defensiva. Exactamente mi punto. La mujer pelirroja dijo un poco más alto. ¿Viste las heridas que tiene? Nadie de su edad debería haber tenido que pasar por algo que lo mutilara de esa manera. Había un tono en su voz mientras pensaba en lo que pasarían sus propios hijos debido a la guerra actual. ¿Por qué un gobierno dejaría entrar a un niño de 12 años en el ejército de todos modos? No deberíamos ni siquiera dejar que intente volver a ese horrible lugar. El señor Weasley suspiró mientras colocaba una mano reconfortante en su hombro. Lupin, con voz tranquila, respondió. Puede parecer horrible, pero su larga experiencia militar, incluso a su corta edad, significaría una ventaja para nuestros propios propósitos. Después de que él esté versado en los conceptos básicos de cómo nuestra propia marca de la magia funciona, se convertirá en una fuerza a tener en cuenta si alguien viene después de Harry. Escúchame Molly, dijo Sirius, Dumbledore ya ha dicho que tiene que mantenerse alejado de Harry por ahora y un par de ojos extra vigilando su espalda me haría dormir mucho más fácil por la noche. Sí, pero, ella se cayó en derrota. Molly eligió sabiamente no objetar más, por ahora, y la reunión se levantó. Mientras los miembros de la orden que no se quedarían a cenar salieron del área de reunión, la señora Weasley se dirigió a la escalera para recoger a los niños. Cuando miró hacia los pisos superiores, vio el brillo de los ojos dorados mirándola desde la barandilla del tercer piso, pero su dueño rápidamente se volvió y se retiró del borde. Con un movimiento de cabeza, Molly empezó a subir las escaleras. Invitaría al joven a cenar si pensaba que eso haría una diferencia. Era bastante solitario y todavía tenía que reunirse con todos ellos para sentarse a comer. Solo puedo esperar que le vaya mejor en Hogwarts. Ella pensó con tristeza por él. Si no le gustan las grandes multitudes de personas, lo pasará aún más difícil. Una figura apoyada contra la pared en el pasillo en sombras que conducía a la cocina de la planta baja. La gran reunión de magos se sentó alrededor de la mesa con el estómago lleno. La figura del pasillo intentaba en vano leer un libro. La tenue luz emitida desde la habitación más allá del umbral junto a él era severamente insuficiente. Suspiró cuando su estómago dio una pequeña punzada de dolor inducido por el hambre y debatió una vez más si debería unirse al grupo bastante grande. El maravilloso olor de la comida había subido las escaleras y lo había llevado tan lejos, pero se había mostrado reacio a entrar en el comedor simulado.
En primer lugar, aún no había venido a una comida familiar. Edward había esperado evitar el bombardeo de preguntas que los niños podrían lanzarle en el momento en que mostrara su rostro. Los miembros de la orden estaban al tanto de la situación, pero tenía que mantener su verdadera y completa experiencia de todos los demás, incluidos los jóvenes, por ahora. En segundo lugar, estaba, aunque sin admitirlo, un poco agitado con todos los magos por ser lo que eran. Por supuesto, se dio cuenta de que con la petición de Dumbledore, esto era algo que tendría que dejar de lado. Pensó que una vez que tuviera acceso y habilidad para el arte, se sentiría un poco menos rencoroso, pero necesitaría tiempo para lidiar con sus arrepentimientos en sucesos menos afortunados que involucren un intercambio equivalente. Mientras sus pensamientos tomaban este camino oscuro y lúgubre, comenzó a preguntarse cómo estaría al otro lado de la puerta. Sin embargo, su estómago retumbante decidió recordarle exactamente por qué estaba aquí en primer lugar. Ed había recorrido todo el camino hasta el final de las escaleras, pero había sido detenido en su camino al levantar voces constantemente. Había un acalorado debate sobre si el chico que debía ayudar a cuidar a Harry debería conocer todos los detalles relacionados con la guerra. Edward había tratado de ser paciente, no quería meterse en el medio de las cosas y llamar más la atención sobre sí mismo, pero rápidamente estaba nivelando la actitud que la mujer generalmente amable estaba tomando hacia toda la situación. De hecho, con su estómago dolorido y lo absurdo de todo, decidió que podría ser el momento de hacer una gran entrada. Apenas muestro mi cara durante una semana y de repente aparezco para dar un consejo, estoy seguro de que les va a encantar. Ed sonrió ante el pensamiento. Podría aturdirlos en silencio el tiempo suficiente para que yo coma en paz aunque no es un niño, dijo Sirius enojado. Él tampoco es un adulto, gritó Molly de vuelta. Creo que estás perdiendo el punto por completo, dijo una voz acentuada desde la dirección de la puerta. La habitación estaba en silencio mientras todos se volvían hacia el orador. Edward estaba parado en la entrada del comedor con la nariz en un libro. Llevaba una camisa blanca abotonada con un chaleco negro con forro plateado encima. Una cadena plateada colgaba del bolsillo de sus pantalones negros y brillaba a la luz del fuego. Sabiendo que tenía toda su atención con solo esas pocas palabras, se permitió una sonrisa más antes de educar sus rasgos y bajar el libro. Los ojos dorados examinaron a los ocupantes de la habitación y le dio una mirada evaluativa a Harry antes de continuar. Cerrando su libro con una mano, la otra en su bolsillo, sus ojos se posaron en Sirius. No importa lo que haya hecho el chico, ja. Mira, incluso Edward está de acuerdo conmigo. Le dijo triunfalmente a Black antes de enviar una sonrisa de aprobación a Ed. El alquimista la miró arqueando una ceja. Oh, dijo con paciencia. No recuerdo haber dicho eso, dijo intencionadamente y la sonrisa de la señora Weasley vaciló. Ahora, como estaba diciendo, no importa lo que haya hecho o cuántos cumpleaños haya tenido. Parece que él es un objetivo en esta bar y en mi opinión, el niño debería conocer todos los detalles. Terminan salvando su vida o la vida de alguien cercano a él. Ante esto, encerró piscinas doradas con orbes verdes sorprendidos y una sonrisa de satisfacción. Un bufido de indignación vino de la señora Weasley y fue el turno de Ed de que su sonrisa se desvaneciera de sus labios mientras hablaba. Yo debería haber sabido, dijo enfadada. Tú también eres casi un niño, ¿qué sabrías? El tono despectivo de su voz no le cayó bien al Fullmetal Alchemist. Todos saltaron cuando el sonido de un libro golpeando la mesa resonó en la habitación. Todos los ojos estaban puestos nuevamente en el rubio. Sus ojos estaban cerrados y había un ligero movimiento en su ceja. Respiró hondo, abrió los ojos y levantó los brazos frente a él, con los dedos enguantados desabrochando los botones de los puños. Frau Weasley comenzó a enrollar la manga de su brazo izquierdo casualmente mientras hablaba con una voz engañosamente tranquila. Creo que debes reconsiderar seriamente tu opinión sobre mí. Luego comenzó a remangarse la manga de su brazo derecho con la misma naturalidad. Sin embargo, el brazo de metal era todo menos casual, ya que brillaba como lo había hecho la cadena del reloj. Los que aún no habían visto sus miembros sustitutos miraban con la mandíbula floja, pero Molly parecía estar luchando contra un encogimiento.
Con su acción terminada, volvió los ojos acerados hacia la mujer pelirroja. He visto más combates que la mayoría de los que tienen el doble de mi edad y tenía el título de un oficial militar de alto rango. Pero lo más importante, sus ojos se clavaron en los de ella con la intensidad de un auror veterano y se inclinó sobre la mesa con ambas manos. He visto horrores más allá de tus pesadillas más viles, horrores que romperían un alma gentil como tú. Sería mejor si te callas sobre ciertos asuntos en el futuro. Horrores que romperían un alma gentil como tú. Sería mejor si se callara sobre ciertos asuntos en el futuro. Horrores que romperían un alma gentil como tú. Sería mejor si se callara sobre ciertos asuntos en el futuro. Podrías haber oído caer un alfiler mientras dejaba que su mirada se detuviera en la señora Weasley, pero pronto abandonó su mirada endurecida y se puso de pie de nuevo. Se volvió hacia el chico al que ahora estaba parado. ¿Eres Harry, ja? Harry asintió y relajó un poco sus rasgos, colocando su mano derecha sobre su hombro. Buena suerte, dijo con una sonrisa a medias y una palmadita. Sería un hipócrita no apoyar su derecho a luchar. Habiendo hablado en paz, salió de la habitación. El silencio reinó por un momento más antes de que Sirius hablara. Bien hecho, Molly, dijo con voz sarcástica. Su primera cena con nosotros y te has ido y lo has ofendido. Él se burló. Harry se sentó en silencio atónito por un minuto mientras pensaba en cómo el brazo de metal duro se había sentido en su hombro y también pensó en por qué el recién llegado lo había defendido. Hermione, por otro lado, encontró más interesante el título del libro que se había dejado sobre la mesa. Decía, Hogwarts, una historia. Creo, intervino Lupin. Estábamos en el tema de, Edward se alejó de la habitación gruñón. No había sido llamado niño en mucho tiempo, pero ya había tenido suficiente para que le durara toda la vida. Sus primeras aventuras en el ejército habían estado plagadas de miradas incrédulas y comentarios desacreditadores cada vez que revelaba su ocupación. Odiaba ser subestimado por cualquier cosa, pero especialmente por su apariencia. Si hubiera sido un pie más alto, la mujer probablemente no estaría haciendo tanto escándalo. Eso es con lo que el fondo de su mente lo estaba molestando, pero no permitiría que ese pensamiento pasara a primer plano. Había crecido desde que era un adolescente, pero todavía estaba por debajo del promedio. Estaba tan absorto en sus pensamientos que Ed no había notado la ausencia de su libro hasta que llegó al rellano del primer piso. Hizo una pausa por un momento, pero no tuvo que pensar dos veces si debería o no volver a buscarlo. Posibilidad de grasa. Continuó caminando con los brazos cruzados. Encontraré algo más entretenido mientras espero a que se aclaren para poder conseguir algo de comida. Como si fuera una señal, su estómago dio un pequeño gruñido que solo resultó amargar un poco más su estado de ánimo. Entrecerró los ojos y dio un ligero pisotón. Él no había vagado mucho por la casa desde su llegada, por lo que la mayoría de los propósitos de las habitaciones aún no le habían sido revelados. Acababa de comenzar a mirar dentro de una habitación al azar cuando las fuertes protestas de una chica llenaron el pasillo, que fue seguido de cerca por los fuertes chillidos del loco retrato parlante. Al oír esto, Ed se encogió. ¿Quién en su sano juicio crearía algo así? Reflexionó mientras se tapaba los oídos con las manos. Girando en la dirección de donde había venido la voz, las figuras de Molly y su hija llegando a la cima de las miradas aparecieron en su vista. Al oír esto, Edward saltó a la habitación y cerró la puerta. Después de encender las luces, miró alrededor de la habitación en la que había aterrizado. Era bastante grande y parecía como si hubiera sido bastante grandiosa en su época de heno. Había algún tipo de árbol genealógico bordado en una pared y una gran chimenea en otra. Los gabinetes con frente de vidrio contenían una variedad de cosas que Edward no pudo descifrar. Después de mirar más de cerca los gabinetes, se dirigió hacia las ventanas. Iba a mirar por uno de ellos, pero el fuerte zumbido de las cortinas daba la impresión de que lo picarían todo un nido de abejas. Por otra parte, realmente no creo que quiera saber qué está haciendo ese ruido. No estoy de humor para más mierda mágica en este momento. Pensó con el ceño fruncido. Al apartarse de la ventana, notó un escritorio en la esquina. Sin nada mejor que hacer, se acercó para inspeccionarlo, pero pronto se dio cuenta de que estaba temblando. De hecho, cuanto más se acercaba a él, más fuerte temblaba.
¿Qué diablos? Miró por encima del hombro hacia la puerta, como si alguien pudiera entrar y sorprenderlo haciendo algo malo, pero al ver que la puerta aún estaba cerrada se volvió hacia el escritorio. Su infame curiosidad estaba sacando lo mejor de él y con un suspiro pensó, probablemente me voy a arrepentir de esto, pero, su mano se acercó a la cerradura que mantenía cerrado el cajón. De regreso a la mesa, Sirius le estaba explicando a Harry lo mejor que podía la situación, sin dejar escapar mucho. Como un arma, algo que no tenía antes. ¿Qué tipo de arma? ¿Algo peor que la Avada Kedavra? Preguntó Harry. Es suficiente, dijo la señora Weasley con severidad, sorprendiendo a Harry, quien aún no se había dado cuenta de que ella regresaba. Quiero que se vayan a la cama. Todos ustedes. No puedes mandarnos, dijo Fred, pero la objeción murió en sus labios cuando el sonido de un gorjeo y un grito helado resonó en la casa. Todos parecieron congelarse por un momento, pero Harry fue el primero en reaccionar. Al estar más cerca de la puerta, llegó a la parte superior del primer tramo de escaleras antes que nadie. Las voces de los adultos cayendo en defensa mientras corría hacia los sonidos de una voz torturada y quebrada. Corrió por el pasillo y se detuvo en la entrada del salón. La vista ante él lo sorprendió tanto que perdió la capacidad de moverse, hablar o incluso pensar. Todo lo que pudo hacer fue asimilar la espantosa escena con morbosa curiosidad. Allí, en medio de la habitación, estaba el extraño rubio que había defendido su posición hacía un rato. Sus vívidos ojos dorados estaban muy abiertos por el terror mientras agarraba el cuerpo ensangrentado de otro hombre de cabello rubio. El cuerpo en sus brazos estaba pálido y flácido. Los ojos parecían muñecos y no veían, y había una enorme herida en el pecho del hombre que parecía ser la fuente de la asombrosamente gran cantidad de sangre. Edward tenía un agarre mortal sobre el hombre pálido y hablaba con voz de caballo. Hablaba en alemán y la única palabra que Harry podía traducir era la que repetía con más frecuencia, Nein, no. Edward comenzó a balancearse levemente, su voz se redujo a un susurro por supuesto, y enterró su rostro en el cabello del otro hombre. Harry se quedó paralizado en esos ojos vidriosos, tan parecidos a los de Cedric en esa noche. Un momento después, Harry casi fue derribado por el larguirucho profesor Lupin. El empujón lo sacó de su estupor. Finalmente, capaz de apartar los ojos de la escena, miró el rostro de su antigua defensa contra el profesor de artes oscuras y vio una expresión de asombro cruzar su rostro por un momento. El acercamiento de los demás empujó al hombre a la acción y el hombre lobo levantó su varita. La señora Weasley y Sirius llegaron a la puerta justo cuando las palabras salían de la boca de Lupin. «Ridiculous», gritó cuando un fuerte jadeo escapó de la boca de la señora Weasley y ella cayó hacia Sirius, quien la ayudó a mantenerse erguida del impacto. El hechizo golpeó el cuerpo del hombre caído con el uniforme azul y de repente se convirtió en un muñeco de pelo rubio con un vestido rosa. El rápido cambio de tamaño y forma del cuerpo de su hermano obviamente llamó la atención de Edward. Después de mirar a la muñeca en estado de shock, la tiró lejos de él asustado. Cuando la muñeca se elevó del suelo y se transformó en una forma informe que giraba, comenzó a acercarse a él nuevamente. De repente, alguien saltó frente a él y la cosa que se había disfrazado de su hermano se convirtió en un gran orbe brillante. «Ridiculous», gritó Lupin de nuevo y se convirtió en un globo reventado que giró en espiral alrededor de la habitación. Cuando la cosa voló de regreso al escritorio, la cerró con llave con su varita. La puerta se estaba llenando de rostros curiosos, pero Lupin se tomó un segundo para armarse de valor antes de volverse hacia el alquimista. Odiaba ver la mirada rota de alguien que acababa de enfrentar su peor miedo sin previo aviso. Cuando se dio la vuelta, se sorprendió al ver a Edward mirando el escritorio con una mirada insensible y en blanco. Intentó decirle algo, cualquier cosa, al pobre muchacho, pero el rubio se levantó abruptamente, deteniendo las próximas explicaciones o palabras de consuelo de Lupin. Su flequillo ensombreció sus ojos cuando Ed se volvió hacia la puerta, caminando lentamente hacia ella. No tuvo que pedirles que se movieran, pero la gente de la puerta se separó de él de todos modos. Cuando su mano hizo contacto con la barandilla, Molly dio un paso adelante con los ojos llorosos. «Edward, yo soy», comenzó, pero él solo levantó una mano vacilante y continuó hasta su habitación.
Ron se volvió hacia Harry con una mirada inquisitiva. ¿Qué fue todo eso? Harry simplemente negó con la cabeza y también se fue en dirección a su propia habitación. Al encontrar su voz de nuevo, la señora Weasley rompió el malestar. Derecha. Se aclaró la garganta ahogada y su voz salió un poco menos temblorosa. Hasta la cama con ustedes, todos ustedes. Ella hizo un movimiento de espanto y, a regañadientes, comenzaron su ascenso. Edward cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Se hundió lentamente en el suelo mientras sus ojos miraban sin ver. La apariencia en blanco que había puesto en su rostro había sido para evitar que sufriera una crisis nerviosa. En blanco la mente, no sienta nada, no piense nada, y no lo perderá. Sin embargo, esto era algo que solo se podía hacer durante un tiempo. La imagen que se había presentado ante él era fresca y estaba abriéndose camino de regreso a la vanguardia de su ojo mental. Al había estado muerto a pesar del sacrificio de Ed en la puerta, y si eso no hubiera funcionado, entonces no había nada que Ed pudiera hacer para salvarlo esta vez. Su peor temor había sido no poder salvar a su hermano y acababa de enfrentar ese miedo de frente. Lentamente, los rasgos en blanco de Edward se tensaron en un ceño enojado y sus puños se cerraron a los costados. Se puso de pie de un salto y prácticamente se arrojó sobre los libros de la mesita de noche. Enfadado, arrojó algunos por encima del hombro mientras buscaba uno en particular. Finalmente, sus ojos recorrieron el título que estaba buscando. Volviendo al índice y luego pasando rápidamente a la página indicada, sus ojos recorrieron el texto con fervor. Su ceño se profundizó en los dientes apretados con enojo y arrojó el libro a la puerta. A la mierda esta maldita mierda mágica. Lupin acababa de levantar la mano para llamar a la puerta cuando un fuerte golpe lo sorprendió. Mirando la puerta con cansancio, levantó la mano hacia la madera una vez más y llamó. Eduardo. Esperó un momento mientras escuchaba más sonidos de cosas que se cerraban antes de que el ruido se apagara. Eduardo. Lo intentó de nuevo, todavía esperando pacientemente una respuesta. Después de unos momentos, el hombre de las cicatrices decidió que hablar con la puerta tendría que ser suficiente. Se apoyó un poco contra él y respiró hondo mientras contemplaba por dónde debería empezar. Lo que viste allí esta noche, Lupin perdió el equilibrio cuando la puerta se abrió. Apenas había recuperado la compostura cuando le arrojaron un libro a los brazos y la puerta se cerró de golpe en su cara. Mirando el título que leyó, Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Una mirada de comprensión cruzó su rostro. Veo. Dijo suavemente. Bueno, parece que prefieres que te dejen a tu suerte. Te dejaré en paz, pero sabes dónde encontrarme si te encuentras en la necesidad de hablar o simplemente de tranquilizarte en compañía. Dicho esto, Lupin dejó el libro junto a la puerta en el suelo y bajó las escaleras. Al otro lado de la puerta, Ed se arrojó sobre la cama con los brazos detrás de la cabeza. Tenía el ceño fruncido mientras miraba al techo, pero ahora estaba un poco más tranquilo. Aunque no tenía intención de aceptar la oferta del hombre, al menos era agradable pensar que había alguien aquí que tenía algún tipo de preocupación por él. Aunque hubiera sido mejor que alguien le hubiera advertido sobre la maldita criatura mágica que podría mostrarte tu peor miedo, vivir en un escritorio, de todas las cosas. No tenía a nadie a quien culpar, pero a sí mismo. Había sido el gato que la curiosidad estuvo a punto de matar varias veces. Más importante aún, debería haber mirado el libro de criaturas mágicas más de cerca después de su pequeño encuentro con Buckbeak en la primera habitación al azar en la que había entrado hace un par de días. No pude después de todo, anda pensando que la mitad de las criaturas con las que entró en contacto eran quimeras. Además, no tenía ninguna intención de que lo tomaran con la guardia baja de esa manera nuevamente. Ed rodó sobre su costado y miró por la ventana para mirar las estrellas. Sabía que sería difícil conciliar el sueño, pero al menos intentaría calmar su mente contemplando el hermoso paisaje nocturno. Necesitaba estar tranquilo por la mañana como mínimo. No le haría ningún bien dejar que los demás pensaran en él como débil después del pequeño discurso que dio en la cena. En esa nota, Ed encontró gracioso que ya no tuviera hambre lo más mínimo. Uno de los inconvenientes de que se te impongan imágenes tan perturbadoras. Después de que los niños se acomodaron en la cama, los gemelos literalmente aparecieron en la habitación de Harry.
Uno de ellos aterrizó sobre las rodillas de Ron, quien protestó de dolor. Perdón, dijo Fred. No es fácil aparecer en la oscuridad, ¿sabes? Entonces, Harry, comenzó George. ¿Vas a decirnos lo que viste? Sí, dijo Ron. Siempre me pierdo las cosas buenas. Ron protestó. Harry le lanzó una mirada bastante desagradable a su amigo, pero Ron no podría verlo en la oscuridad. Parecía bastante personal. Spat Harry. Ron hizo una especie de bufido. No veo el gran problema. Tuvimos que enfrentarnos a un Bogart con el profesor Lupin. Vamos, Harry. Fred suplicó. Realmente queremos saber qué tuvo a mamá en tal ataque, dijo George con una nota suplicante en la voz. Harry se debatió sobre si decírselo o no. Si hubiera sido él enfrentándose al Bogart, ¿habría revivido la muerte de Diggory como de sus pesadillas? Si lo hubiera hecho, tendría que realmente quiere que los demás lo vean, ver cuál es la imagen que le haría. No puedo decir que quiera compartir eso con nadie. Lo siento, realmente prefiero no hablar de eso. Así de malo, dijo Fred con voz emocionada. Ahora tienes que decírnoslo, dijo George con firmeza. Dije que no, dijo Harry, igualmente firme. Con un suspiro, Ron se dio cuenta primero de que Harry no iba a ceder en el tema. Entonces, ¿qué tal la reprimenda que le dio a mamá?, dijo Ron, sacando a relucir otro tema de conversación. Sí, dijo George con un tono de vértigo. No es frecuente que se quede sin habla, dijo, y los hermanos compartieron una pequeña risa. Harry, mientras tanto, estaba pensando en lo que había visto en el salón, y la imagen de cierto compañero de estudios parecía superponerse a la del rubio desconocido. A la mañana siguiente, en el desayuno, los adolescentes se sorprendieron mucho al ver a Ed sentado a la mesa, tomando café y mirando otro libro. Aún más sorprendente, parecía estar manteniendo una conversación casual con la señora Weasley y Sirius, levantando la vista de las páginas de su material de lectura de vez en cuando. Los gemelos se miraron y se encogieron de hombros antes de tomar asiento, y Harry se frotó el sueño de los ojos como si se asegurara de que estaba viendo las cosas bien. ¿No habían estado los tres en una discusión bastante acalorada, o algo por el estilo, anoche? Fue entonces cuando Ed se volvió hacia ellos a modo de saludo. Guten Morgen, dijo simplemente antes de volver a leer de su libro. Hermione y Ginny se unieron a ellos, seguidas por el resto de los rezagados, que fueron atraídos por el siempre maravilloso olor de la comida de la señora Weasley. Mientras todos comenzaban a desayunar, Hermione sorprendió a los demás al ser la primera en intentar entablar una conversación con Ed. Entonces, Edward comenzó mientras miraba la portada del libro que estaba leyendo. Este se tituló El libro estándar de hechizos de grado primero. Si no te importa que te pregunte, ¿por qué estás leyendo ese libro? Parece bastante elemental para alguien lo suficientemente hábil como para usar magia sin varita. Ella estaba sinceramente interesada en sus libros preferidos. Si ella no supiera nada mejor, diría que él estaba comenzando en Hogwarts este año. Ed cerró un poco el libro para leer el título como si no supiera lo que estaba leyendo. Luego sonrió a la chica de cabello tupido y le respondió: Esta es la primera vez que leo este tipo de libros. Al principio, Hermione le dio una mirada confusa, la mandíbula colgando ligeramente abierta, como si tratara de averiguar si estaba bromeando o no. Luego pareció asentarse en algo y le devolvió la sonrisa. Oh, ¿porque tienen libros diferentes en Alemania?, dijo más de lo que pidió. Sin embargo, Ed le respondió de nuevo: Nein, porque nunca antes había hecho magia con un wand. Esperaba aprender cómo, dijo con una sonrisa en su lugar como un rotundo que sonó a través de la habitación de varias de las bocas de los adolescentes. Verás, solo he aprendido el arte de la alquimia. Estuve bajo la tutela de un maestro privado y nunca me interesé en las otras ramas de la magia. Como la alquimia no necesariamente necesita un wand, nunca sentí la necesidad de practicar con uno. Hermione parecía afligida. ¿Eso, preguntó con incredulidad, fue alquimia? Si te refieres a cuando te escabullaste en mi habitación, su sonrisa se ensanchó y un destello de diversión brilló en sus ojos, entonces sí. Sus ojos se desviaron en dirección a los otros adultos como si esperaran algo y Hermione se sonrojó de color escarlata. Hermione Granger, reprendió a la señora
Weasley, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo escabulléndote en las habitaciones de hombres? Hermione se encogió y se puso roja, si eso era posible. Todos los adultos ahora miraban asombrados a la normalmente reservada bruja de cabello tupido. Ed se rió entre dientes y lo rechazó antes de que alguien se molestara demasiado. Está bien, Molly. No ha hecho daño. La pequeña Frau Lane solo quería una presentación. Volvió los ojos divertidos hacia Hermione. ¿No es así? Hermione negó con la cabeza vigorosamente y miró hacia otro lado mientras tomaba un sorbo de jugo de naranja. Bueno, eso detuvo sus preguntas. Pensó Ed, complacido con su evasión de más preguntas de la bruja demasiado observadora. Edward ya había comido y ahora solo estaba tomando un sorbo de café, así que mientras miraba a la mesa llena de gente, decidió que era su hora de irse. Belle, dijo con un ligero estiramiento, creo que iré a prepararme para irme. Se volvió hacia Lupin. ¿Te importa si me quedo con esos libros que me prestaste por un tiempo? Para nada, simplemente envíelos de regreso cuando lo desee. Dijo amablemente. Ed le devolvió la sonrisa. Danke. Dijo mirando profundamente a los ojos de Lupin, esperando entender el significado más profundo de su agradecimiento. Espera un minuto. La voz de Harry se interrumpió y Ed se volvió para mirarlo. ¿Ya te vas? Ja, pero no te preocupes, Potter, estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Dijo crípticamente. Mirando al resto de los ocupantes de la habitación, dijo. Si no vuelvo a ver a algunos de ustedes antes de irme, hizo una pausa para encontrar la palabra correcta. Interesante. Terminó. Con un saludo por encima del hombro, salió por las escaleras para recoger los trajes de pareja y algunos libros que le habían prestado Dado. Sus únicas posesiones mundanas, bueno, al menos en este mundo. Un poco más tarde esa mañana, Harry y los demás estaban ayudando a limpiar cuando sonó el timbre. El ruido había sonado con fuerza y había vuelto a perturbar el retrato de la señora Black. La señora Weasley envió a Harry a cerrar la puerta de la habitación en la que estaban y antes de que la cerrara por completo, echó un vistazo a la puerta principal. Estaba el hombre llamado Kingsley que había estado en guardia. Lo que lo escuchó decir lo involucró recogiendo a cierto alquimista rubio.